Todos aquellos que quieran acompañarme a la escritura, antes de leer el texto de la palabra, abran la carta a Éfeso, carta de Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Cuando nosotros vamos a esta carta, en el capítulo 1 y verso 1, el apóstol Pablo deja claro quién van a ser los destinatarios de la carta. Es muy importante en la hermenéutica, cuando aplicamos la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras, antes de trabajar con un texto, trabajar con un pasaje bíblico, es importante saber quién escribe la carta, cuándo se escribe la carta. En este caso hablamos de Éfeso. ¿A quién va dirigida la carta? Todo eso, hermanos, nos va a ayudar para entender mejor el contexto bíblico. Los destinatarios de la carta, dónde vivían, cuál era el mundo y la cultura que les rodeaba en aquel entonces. Todo eso juega un papel muy importante en el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso aquí nos hacemos algunas preguntas, así de introducción, y es: ¿quién escribe la carta? Capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya sabemos que quien escribe la carta a Éfeso es el apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Y él presenta y dice: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no era lo que era porque los hombres decidieron que fuera. No era lo que los hombres habían decidido. No era apóstol por voluntad humana. No es que era apóstol porque conocía a fulano y a mengano. No es que era apóstol porque era hijo de predicadores o amigo de responsables. No. Él era apóstol por la voluntad de Dios. Y es maravilloso cuando alguien dijo: si Dios te llama, califica tu llamado. Y yo digo que cuando Dios te manda, Dios responde por uno. Dios no nos envía vacíos a ningún lado. El que te llamó, califica tu llamado. El que te llamó responderá por ti. Por eso, aun cuando no tenemos apoyo de los hombres, si es Dios quien te ha llamado, será Dios quien te defienda. Perdonar si alguna vez tengo que bajar el micrófono porque he salido de un resfriado y de vez en cuando me viene la tos, ¿de acuerdo? Pablo es quien escribe la carta. ¿A quién se lo escribe? Cita: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya sabemos la ciudad, Éfeso. Pero no escribe la carta a todos los habitantes de Éfeso. Escribe la carta a los santos y fieles que están en esa ciudad. Así que la carta deja bien claro: esta carta va dirigida para cristianos. Esta carta va dirigida para gente que ha nacido de nuevo. Esta carta va dirigida para la iglesia del Señor. Así que deja bien claro que el resto de la carta va dirigido a personas creyentes. Espero que hasta aquí me estén entendiendo. Todo el resto de la carta son una serie de consejos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a la iglesia. De todos los consejos inspirados por Dios que el apóstol Pablo da a la iglesia, a mí me llama la atención uno en especial, que es del que vamos a hablar hoy. Cuando en Efesios, en el capítulo 5 y el verso 8, que deja de nuevo claro que se está dirigiendo a creyentes, porque dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Es decir, antes, en la vida que teníais antes de nacer de nuevo, vosotros estabais en tinieblas,
mas ahora soy luz en el Señor. Les está diciendo, estoy convencido de que quien va a leer esta carta son cristianos. Y a los cristianos se les da este consejo. Este texto a mí me hizo pensar. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Verán, es interesante este texto. Porque este texto nos hace hacernos una pregunta. ¿Cómo que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo arreglamos este conflicto, este choque de pensamientos? Vamos a ver, esta carta va dirigido a gente que tiene el Espíritu Santo, porque va dirigido a santos y fieles. Esta carta va dirigida a la iglesia. Y si son iglesia, son iglesia porque tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que a gente que tenga el Espíritu Santo se les diga, sed llenos del Espíritu? Pero vamos a ver, no lo tenía yo ya, porque si soy cristiano, obviamente es que tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo ahora me aconsejas a mí que yo sea lleno del Espíritu Santo? Hasta que después de meditar yo comprendí que una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa diferente es la llenura del Espíritu Santo. Porque una cosa es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es una obra instantánea del Espíritu Santo en la persona cuando acepta a Cristo como único y salvador de su vida. Cuando uno acepta a Cristo como único y salvador de su vida y lo hace de corazón, el Espíritu Santo viene sobre él y en ese momento es una obra instantánea. El Espíritu Santo hace morada en él y ahí se produce lo que es la regeneración y a eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha sido quien ha hecho esa obra. Es una obra instantánea del Espíritu Santo. Entonces, nacer de nuevo es una obra instantánea del Espíritu Santo. Y naces de nuevo porque tienes el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es el nuevo nacimiento y otra muy diferente es la nueva criatura. El nuevo nacimiento es la obra instantánea del Espíritu Santo. La nueva criatura es el desarrollo de una vida cristiana. No sé si me están entendiendo en esta tarde. Una cosa es nacer de nuevo. Otra muy diferente es la llenura del Espíritu Santo. En esto encontramos fundamentos de una doctrina sólida, como es la posición en Cristo y la condición. Nosotros, como iglesia, estamos posicionados. ¿Y dónde estamos posicionados? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Cita la Biblia, mira, ya usando la carta que estamos trabajando, se le dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que es una posición en Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fijaros, mientras nosotros estamos en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espirituales. Mientras estamos en Él, somos santos, sin mancha delante de Él. Mientras estamos en Él, estamos predestinados para ser hijos suyos, por lo tanto somos salvos. Todo eso mientras estamos en Cristo. En posición, yo soy santo,
En posición, yo estoy en los lugares celestiales, en posición he sido bendecido con toda bendición, en posición, pero en condición, se le dice, el santo, santifíquese más cada día. ¿Cómo es posible que yo, que soy cristiano, que estoy bendecido con toda bendición, que estoy sentado en los lugares celestiales, yo luche cada día para no pecar? Y como dice el mismo autor de la carta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer cosas que no quiero? Porque mientras estemos en esta lucha, mientras estemos en este carne, será una lucha diaria. Tenemos una lucha con el diablo, tenemos una lucha con los demonios, tenemos una lucha con la carne, tenemos una lucha con el pecado. Por eso la Biblia dice, cuando seáis tentados, no digáis que sois tentados por el mal, no digáis que sois tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, más bien decid que sois tentados por vuestra propia concupiscencia. Porque por naturaleza somos hijos de ira, dice la carta a Efesios. Por lo tanto, es una lucha. En condición, yo me tengo que santificar. Por eso es que yo tengo que seguir orando. Por eso tengo que vivir en temor a Dios. Por eso es que tengo que santificarme cada día, tengo que orar. Por eso es que cada día cita el texto y dice, aprovechando bien el tiempo. Por eso es que yo... por eso es que yo cada día tengo que aprovechar mi tiempo. Con todo esto yo entendí una verdad grandísima. Y quiero que la iglesia hoy se la grabe en el corazón. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos especiales. Dios no es que favorece a unos y se olvida de otros. A veces creemos que el evangelio y la obra de Dios gira alrededor de 4 o 5 personas. Y uno dice, mira, fulano y el mengano le invitan en todos los sitios, salen todos los carteles, vídeos en YouTube, vídeos en no sé dónde, famosos en TikTok. Y uno a veces, hermanos, por causa de esto, muchos en las iglesias se frustran porque dice, Señor, no te acuerdas de mí, usas a fulano, usas a mengano. Y a veces hay un mal concepto que creemos que Dios tiene favoritos, tiene hijos especiales. Pero mis amados, que Dios no tiene hijos favoritos, que Dios no tiene hijos especiales, que Dios no tiene hijos consentidos, que a unos les consiente una cosa y a otros no les consiente la misma cosa, que Dios no es así, que Dios no es como el ser humano. Miren, yo tengo 36 años, hice unos días atrás, yo soy padre de 4 hijos, tengo 2 niños y 2 niñas. Yo ya tengo una niña mayor, con 17 años. Y tengo un niño con 13. Luego tengo una niña con 10. Y tengo un niño con 5 años. Yo no trato igual al de 5 años que al de 13. ¿A quién amo más? Los amo a todos por igual. No hay diferencia de amores. Pero lo que consiento al de 5 años, no se lo puedo consentir al de 13. Lo que le permito al de 13 no se lo puedo permitir al de 5. Si el de 13 años, yo por el de 5 años tuve que guardar mis libros porque me los rompía. Pero yo no le regañé por eso. Los guardé porque era un niño. Son cosas de niños, él no lo entiende. Pero si yo al de 13 años me empieza a romper los libros, le regaño de otra manera, porque no debería hacerlo. Cuando, por ejemplo, el de 13 me dice, papá, ¿me dejas bajar un ratico aquí a la plaza que están los niños? Yo le digo, vale, papá, pero donde yo te vea. Y se coge y se baja mi niño de 13 años, con sus primos, ahí en la plaza, que me asomo por la terraza y le veo. Pero si me dice mi niño de 5 años, papá, ¿me dejas bajar abajo? Le digo, no bajas. ¿Por qué? Porque yo los trato de diferente manera. Los amo igual, pero los trato de diferente manera. Pero aún así Dios no es como yo. Dios no tiene hijos favoritos, ni tiene hijos especiales. Y lo que permite a uno, no se lo permite a otro. Y lo que consienta a uno, no se lo consiente a otro. No. Dios, hermanos, nos ve a todos por igual. Por lo tanto, sus reglas no se negocian,
Nadie se pone a negociar con Dios y le dice, ¿me dejas ser santo 22 horas al día y 2 horas me permites pecar como a mí me da la gana? Dios nunca le va a decir que sí, porque la santidad no es negociable. ¿Me dejas ser cristiano los lunes y los martes y los miércoles? No, no señor, Dios no le va a dar permiso, porque la santidad no es negociable. Por eso es que una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si Dios no tiene favoritos, ¿por qué parece ser que Dios usa a unos más que a otros? No sé si por esa pregunta muchos han entrado en frustración y dicen, ¿para qué? Si es que Dios, míralo, que nunca me usa. Escúchenme bien, yo estoy sembrando semillas hoy. No es que Dios tenga favoritos, es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. O sea, el problema de que supuestamente haya gente usada por Dios y gente que vive frustrada, no es porque Dios tenga favoritos y a ti te tengan un rincón y a mí me tengan un rincón y Dios use a otro. No, es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. Hay gente que, como el verso anterior, aprovecha bien el tiempo y se dedica a orar, se dedica a leer, se dedica a estudiar, se dedica a vivir en santidad. No se dedica a una doble vida. No es un religioso, es un cristiano. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Yo se lo voy a decir. La diferencia es esta. Un religioso es el que se arrepiente un domingo de lo que ha hecho un sábado, pero ya tiene pensamiento cómo hacerlo el lunes. Lo voy a volver a repetir. Un religioso es el que se arrepiente un domingo de lo que hizo un sábado, pero ya está pensando cómo hacerlo el lunes. Eso es un religioso. Un cristiano no. Un cristiano no planifica sus pecados. A un cristiano le duele en el alma cuando peca. Sufre, hay una tristeza que le invade y lucha por no volver a hacerlo y se arrepiente tantas veces como él sienta necesario, porque es cristiano, su voluntad está rendida. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, si no hay cultos, pues entonces yo ya no tengo la necesidad de vivir en santidad, ni de tener mi tiempo con el Señor, ni mi devoción con Dios, ni de leer, ni de estudiar. Al contrario, hermanos, ahora que la gran mayoría de las iglesias están cerradas, es cuando más la iglesia se tiene que volcar en buscar a Dios más que nunca. ¿Saben ustedes, hermanos, que en mi iglesia la han abierto y la han cerrado 2 o 3 veces? 2 o 3 veces la han cerrado. La han abierto, a los días contagiados la han tenido que cerrar, luego la han vuelto a abrir, a los días otro contagiado la han tenido que cerrar. Y todo esto ha ocurrido y yo no he pisado la iglesia. Y no por miedo a nada, no he pisado la iglesia porque hasta que yo no vea que puedo ir a la iglesia y del tirón empezar a trabajar. Yo sigo aquí, en mi rinconcito, hermano. Yo le dije a mi pastor, yo tengo un rinconcito, yo soy feliz con ese rincón. Cuando de vez en cuando los hermanos me invitan, yo predico. Y mis sabadicos, pues doy mi seminario. Y si no me invitan, da igual. Yo tengo a Dios en el alma. Al cristiano únicamente necesita, hermanos, un rinconcito donde poder orar, donde buscar a Dios, hermanos. Que no necesitamos más que tener temor a Dios. Y el temor a Dios es que aun cuando los hombres no me ven, cuando el pastor no me ve, cuando nadie me ve, Dios me está contemplando. Hay unos ojos que me miran. Y yo lo que hago no lo hago porque la gente me ve, lo hago porque Dios me está contemplando. He ahí cuando hay la diferencia del lleno del Espíritu y el que no está lleno del Espíritu Santo. Por eso, aunque seas iglesia, esta palabra tiene varias partes, que si ustedes quieren, otro momento yo les puedo seguir este tema. Esta serie de mensajes es una dosis de fe a los creyentes que no quieren estancarse, que no se conforman. Bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿me voy al cielo? Sí.
y si yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo, no te imaginas la frustración con la que vas a vivir siendo cristiano y las bendiciones que te vas a perder. Pero cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, escúchenme bien, cuando Dios va a usar a alguien, y eso lo vamos a ver en unos minutos, Dios, hermanos, no va a tomar a alguien, va a esperar, lo va a tomar vacío, lo va a usar, y luego mientras lo usa, pues que se llene del Espíritu. No, Dios no va en busca de gente vacía. Dios tomará gente llena del Espíritu Santo. ¿Quieren que les ilustre con pasajes bíblicos? Acompañarme, por favor, para que vean la importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo no es una persona anónima? No es como, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que es una fuerza activa y que no sé qué. No. El Espíritu Santo es Dios. No es ninguna fuerza activa. El Espíritu Santo no es un anónimo en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, desde el inicio de las Sagradas Escrituras ya le vemos. Génesis 1, verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el inicio de las Sagradas Escrituras vemos la persona del Espíritu Santo. Y le vemos, hermanos, dice la Biblia, que se movía. Ahí la palabra mover implica... Ahí la palabra movimiento implica calor. Y es que el Espíritu Santo, cuando se usa esa palabra mover en el hebreo, implica calor. Es la idea de cuando dan calor para que nazca vida. Por lo tanto, me imagino al Espíritu Santo moverse sobre el universo uniforme, y al calor de su persona todo comienza a cobrar vida. A través de las Escrituras vemos al Espíritu Santo, y en Job le vemos deteniéndose y dice: su espíritu adornó los cielos. Fue la obra del Espíritu Santo quien decidió colocar a las estrellas donde están y a los planetas en su lugar. Fue el Espíritu Santo quien eligió los colores que hoy podemos ver. Es el Espíritu Santo adornando la creación. Le vemos al Espíritu Santo a través de la historia, dejando huella en los hombres, como por ejemplo en Sansón, que cuando no podía hacer obras de fuerza, el Espíritu Santo venía sobre él y había una fuerza sobrehumana. Es el Espíritu Santo quien envía a Saúl para matar a David, pero viene el Espíritu Santo y dice la Biblia, y aquellos profetizaron. Y el plan de Saúl fue frustrado. Una vez más Dios salvó a David. Es la obra del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo a través de la historia, dejando la huella en la humanidad, a través de hombres y mujeres. Le hemos visto abriendo las Sagradas Escrituras en Génesis 1:2 y le veremos en el último libro, en el último capítulo 22, verso 17 de Apocalipsis, diciendo: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Le vemos abriendo las Sagradas Escrituras. Le veremos cerrando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante que un creyente sea lleno del Espíritu Santo? Porque con esto voy a terminar. Un día la iglesia tuvo un problema serio. Y es que la iglesia empezó a crecer de una manera tan rápida que los apóstoles ni tenían tiempo ni fuerzas para ocuparse de tantas cosas. Porque dice la Biblia que ellos se dedicaban a servir a las mesas. Servir no es un trabajo indigno. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido aquí a ser servido, sino a servir. Y el servicio hace feliz. Y ellos servían a las mesas. Y cuando la Biblia dice servir a las mesas, es que habían juntado el dinero, la iglesia, que eran multitudes, desayunaban juntos, comían juntos, cenaban juntos. ¿Quién se encargaba de todo eso? El magisterio. Se encargaban los apóstoles. Se ocupaban de darles de comer, de darles de desayunar, de cenar. Hay un momento en que van pasando el tiempo y se reúnen los apóstoles
Y entre ellos dicen, mira, tenemos un problema. Resulta que mientras nosotros les estamos dando de comer, el tiempo que invertimos en hacer comida es el tiempo que no invertimos en orar. El tiempo que invertimos en darles de comer y saludar a todo el mundo y hablar con todo el mundo es el tiempo que nosotros perdemos de predicar el Evangelio. Entonces, llegaron a la conclusión que mientras la iglesia estaba siendo alimentada naturalmente, se estaba muriendo de hambre espiritualmente. Y eso era un problema. Estaban siendo alimentados de forma natural, nadie se moría de hambre, pero espiritualmente se morían de hambre porque los que tenían que orar no podían, porque servían a las mesas, y no podían predicar porque ni tenían tiempo para ello. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema? Acudieron a la oración, porque lo que no entiendas en la oración no lo vas a entender en ningún lugar, y le dijeron a Dios, Señor, necesitamos una solución. Ayúdanos. Y el Espíritu Santo les habla y les dice, para solucionar este problema, el primer problema que tuvo la iglesia, para solucionarlo, haced esto. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, fijaros, de buen testimonio, y miren cuál es el requisito: llenos del Espíritu Santo. Me encanta. Tenéis un problema. Yo sé quién son capaces de solucionar ese problema. Voy a usar a gente, número 1, llena del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Escúchenme bien. Es el Espíritu Santo diciendo a los apóstoles: hay un problema. No te preocupes. Vosotros orar, vosotros leer, buscarme a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Dejármelos, que yo voy a trabajar con ellos. Yo les voy a capacitar, les voy a ayudar, les voy a dar fuerza para que el trabajo que vosotros estáis desempeñando ahora lo hagan ellos. Vosotros orar, preparados para seguir predicando el Evangelio. El primer problema que tuvo la iglesia primitiva lo solucionó Dios usando gente llena del Espíritu Santo. Los vacíos no fueron usados por Dios. No esperaron a que Dios los tomara, a que Dios los escogiera para prepararse. Es que ya estaban listos y preparados por si Dios quería usarlos. Esa es la diferencia de gente que no aspira a nada en Dios y gente que desea más en el Señor. Y ahí estaba Esteban esperando la oportunidad y dijo: si quiero yo ser útil en las manos de Dios. Y Esteban oraba y buscaba a Dios. Y mientras los apóstoles eran famosos, él seguía buscando a Dios, seguía preparándose, seguía orando, seguía leyendo, seguía consagrándose para el momento en el que Dios necesitara a alguien. Dios usó al lleno del Espíritu Santo. Saben ustedes que estamos viviendo una época donde la iglesia tiene muchos problemas. Estamos viendo tantos problemas a causa de estos años con la pandemia. Y Dios está buscando, requiere Dios gente llena del Espíritu Santo. No esperes a que alguien te llame para prepararte. Prepárate ya por si acaso Dios te necesita y quiere usarte. Porque necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Gente que aproveche el tiempo. Gente que no invierta su tiempo, hermanos, en cosas que no son necesarias. Necesitamos gente llena. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, no solamente nos va a ayudar eso para que Dios nos use, sino para nuestro propio beneficio. Porque cuando leemos en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto a mí, hermanos, me maravilla. Porque el texto dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Y después de ser lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu le llevó al desierto. Número 1, este texto me enseña que Dios no lleva a nadie, es decir, Dios no va a guiar a nadie a menos que lo haya llenado primero. Primero es lleno del Espíritu
y después es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo no va a guiar a nadie a menos que lo haya llenado primero. Por eso, si quieres ser guiado por Dios en esta aventura llamada cristianismo, necesitamos gente llena del Espíritu Santo. ¿Y sabes de qué te beneficia ser lleno del Espíritu Santo? Y termino, iglesia. Que dice la Biblia que lleno del Espíritu fue guiado por el Espíritu al desierto. Solamente gente llena del Espíritu Santo son capaces de mantenerse fieles en los desiertos. ¿Para qué necesitas la llenura del Espíritu Santo? Es un arma principal que te va a ayudar a salir de los desiertos que vas a enfrentar diariamente. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo, amados. Gente que no se conforme. Gente que aspire a más. Padre, te doy gracias en esta tarde, porque les he compartido lo que considero que tú has puesto en mi corazón para esta preciosa iglesia que tú me has permitido hoy conocer. Te pido que bendigas al pastor, que bendigas a cada uno de los miembros. Gracias por el hermano Mon, Señor, por haberme invitado. Tanto bien me ha hecho, Señor. Padre, te ruego que donde no he llegado yo con mi torpeza, que tu Espíritu Santo, que manda tu palabra, que no vuelve vacía, haga la obra para la cual la has enviado hoy. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y ayúdanos a vivir llenos de tu Espíritu. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un honor compartir la palabra del Señor en esta tarde. Espero que en otro momento podamos seguir compartiendo otro culto y disfrutar. Que Dios os bendiga muchísimo, Iglesia de los Caños. Adelante, pastor, adelante.